Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Saludo fraternal a toda la audiencia fiel de Maná del Cielo. Vamos a dar inicio a nuestro devocional diario. Este maná que viene directamente del cielo. Estamos agradecidos con Dios, estamos alegres, gozosos. Día primaveral, ya llegando, aproximándose el verano. Ya se siente el calorcito acá en Europa, en España. Pero Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Nos despertamos esta mañana respirando aliento de vida. Y todo porque Dios es bueno. Y todos los días Dios es bueno. Invitarlos a todos a que visiten nuestro canal en YouTube como Maná del Cielo de William Gutiérrez y compartir con vuestros contactos estas semillas de fe, aleluya, este pan del cielo, este pan de vida. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, una historia conocida por todos los lectores de la Biblia, Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Voy a leer solo el verso 25, pero la historia está allí. Dice la Biblia en el nombre de Jesús, aleluya. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando, orando y alabando a Dios. Oramos a Dios en el nombre de Jesús, poderosísimo Rey de la Gloria. Damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre eterno, que hoy como nunca hables primeramente a mi vida y habla, Señor, a cada persona, a cada alma que pueda escuchar, que pueda acceder a esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que abras la luz del entendimiento, Señor, de nuestro entendimiento, que podamos recibir esta palabra, Señor, con humildad, con mansedumbre, y sobre todo que podamos poner esta palabra por obra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Habla, Señor, que tu pueblo escuche tu palabra, aleluya, amén y amén. He titulado este devocional A la medianoche. Pablo estaba en su segunda jornada misionera, viajando por toda Asia, fortaleciendo las iglesias que iba levantando, y se encuentra con el joven Timoteo, y Dios lo está guiando por todo lugar. También se encuentra con Lucas, quien se vuelve su médico personal. Más adelante, aleluya, se encuentra con Lidia, la empresaria. Ahora él y Silas están haciendo la obra de Dios juntos. Y por cierto tiempo hay una señorita que le sigue a todos lados, diciéndole a todos que les hagan caso a ellos. La Biblia dice que ella tenía un espíritu de adivinación. Y Pablo la toleró por cierto tiempo, hasta que finalmente le ordenó irse a ese espíritu, que abandonara a ese espíritu inmundo, a aquella joven. Pero los padres de esa chica la usaban a ella para tener ganancias, porque ella revelaba los secretos a la gente. Así que arrestaron a Pablo y a Silas allí en Filipo y los acusan de causar problemas en la ciudad. La sentencia fue la prisión. Pero dice la historia que además le dieron muchos azotes. Quiere decir que le dieron una paliza impresionante. Según la ley judía, había un límite con respecto a los latigazos. Así que podemos asumir que ellos tenían su cuerpo lacerado,
estaban desangrando y humillados, fueron lanzados a una prisión oscura, en el lugar más recóndito, en la parte más impenetrable. Además, les pusieron en un cepo. Ellos estaban en prisión con sus pies en un cepo, encadenados de pies y manos. Y la Biblia dice que pusieron un carcelero para cuidarlos. Pero la pregunta es, ¿por qué tanta seguridad para estos dos hombres? Y esto me dice a mí que quizás ellos ya habían visto el poder sobrenatural que había emanado de ellos y empezaron a temer del poder de Dios de Pablo y Silas, del Dios de Pablo y Silas. Aleluya. Pero me llama la atención que el verso 25 dice la Biblia que a la medianoche. ¿Cuándo? A la medianoche. Aleluya. ¿Qué hacían Pablo y Silas a la medianoche? Cantaban y oraban a Dios. Y uno se puede poner a pensar, y bueno, y en esa situación tan extrema, con sus cuerpos lacerados, ensangrentados, y aún cantaban, aún alababan a Dios. Eso es tener fe, hermano. Eso es tener mucha convicción, aleluya. Muchos presos a lo mejor los escuchaban y dirían, estos dos están locos, viendo su situación tan deplorable. Y aún así alababan a Dios. Aleluya. Tal vez muchos dirían, pero ¿y estos dos por qué le cantan a ese Dios? Un Dios que los ha abandonado. Aleluya. Quizá los presos no podían entender, pero aún así ellos cantaban. Aún así, Pablo y Silas alababan al Dios de la gloria. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Si tan solo los muros de esa prisión hablaran, quizás se habían preguntado entre sí qué les pasaba a Pablo y Silas. Porque sonaba como gozo en ellos, se veía gozo. Aleluya. Y lo que me llama la atención es que Pablo y Silas no estaban en la sinagoga, no estaban en el templo, aleluya, no estaban en una reunión, en un culto. Ellos estaban en la cárcel, en un calabozo. No era hora de culto, era la medianoche. Gloria al nombre del Señor. Pero es que a la medianoche pueden suceder muchas cosas. A la medianoche puedes alabar aún cuando estás encadenado, aún cuando las cosas se vienen abajo, aleluya. Dice primera de Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La medianoche, hermanos, es el punto más alejado del sol. Es la hora como más tenebrosa, aleluya. Pero es a la medianoche donde podemos abrir nuestros labios y alabar a nuestro Dios. En medio de esos reportes negativos, de esos diagnósticos médicos negativos que te han dado, aún en medio de la rebeldía de tus hijos, aleluya, aún en medio de que el panorama no se vislumbra muy claro, Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración, de todo honor, de todo loor. Y tú y yo, mi amado, en medio del dolor, podemos cantar a Dios, alabar a Dios, adorar su santo nombre. Aleluya. Que todos vean, que todos escuchen cuando alzamos nuestra voz y glorificamos, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo como nunca antes. Aleluya. Porque aunque estés sin alimento,
Y aunque a veces pases momentos bien difíciles, de mucha necesidad, aunque pases días sin poder comer bien, aleluya, y aunque la gotera te caiga encima de la cama cuando llueve, o aún cuando llueve más adentro de tu casa que afuera, y aunque el mundo te señale y te juzgue, tienes que llegar a este lugar, aleluya, de la medianoche, gloria al Señor. Aleluya. No esperes el domingo para alabar a Dios. No esperes a que llegue el culto, a que llegue la confraternidad, la cruzada evangelística, la convención. Él sigue siendo Dios. En medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, Dios no ha dejado de ser Dios. Y en medio de todo esto, aleluya, puedas decirle al Señor: yo te alabaré, Señor. Pablo y Silas, a la medianoche, le alabaron con dolor en sus cuerpos, con hambre, con sed, con sus ropas rasgadas, lacerados sus cuerpos, con humillación. ¿A qué horas? A la plena noche, a medianoche, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, con muchas heridas en sus cuerpos, pero llenos de amor, llenos de fe, llenos de convicción por Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la prueba, en medio de la vicisitud, en medio de la crisis, tenemos que alabar a nuestro Dios, mis amados. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que repentinamente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Podemos concluir que fue un hecho sobrenatural, un hecho divino. Dios estremeció esa cárcel. Pero en el versículo 27, aleluya, dice que los romanos tenían una regla, había una orden explícita, y era que si un prisionero se escapaba en tu guardia, tú, como guardián de ese prisionero, tenías que dar tu vida. O sea, te mataban aún sin investigar. Así que dice la historia que el carcelero pensó en suicidarse, en quitarse la vida, en matarse. Él no iba a esperar el dolor. Pero en el verso 28, aleluya, dice que las puertas estaban abiertas y las cadenas también. Pero Pablo y Silas se quedaron ahí. Aleluya. Ahora, quizá pensemos que es raro todo esto, pero es más extraño esto. Prisión de máxima seguridad, los peores criminales, aleluya, porque había muchos criminales en aquella cárcel, junto a Pablo y Silas, en otros calabozos, pero ninguno de ellos se escapó. ¿Pero por qué? Si tuvieron la oportunidad de su vida, aleluya. ¿No será acaso porque se sintieron más seguros con los hombres de Dios, con Pablo y Silas? Ellos habían cantado, ellos habían orado, aleluya, y cosas grandes empezaron a suceder. Cosas grandes estaban pasando, aleluya, porque cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, aleluya. Muros han caído, ejércitos vencidos, pueblos liberados. Es porque han cantado, alabado su nombre. Ellos se dieron cuenta cómo aquellos dos evangélicos, aleluya, aquellos dos pentecostales de la cabeza a los pies, aquellos dos cristianos cantaban en medio de ese problema tan tremendo, en medio del dolor, y de repente todos se dieron cuenta que verdaderamente Pablo y Silas tenían al Dios de la gloria en sus corazones. La Biblia dice que el carcelero les hizo la pregunta más importante que debe hacer cualquier ser humano a Pablo. La pregunta del $1.000.000.
¿Qué debo hacer para ser salvo? Y en el verso 30 y 32 vemos cómo Pablo le responde al carcelero. Este carcelero fue elegido, aleluya, para que no se escaparan. Y quizá él mismo les había causado las heridas, pero ahora les estaba lavando, aleluya, las heridas. Los llevó a su casa y les sanó las heridas y los alimentó. Pero lo lindo de esto, todo este acontecimiento está pasando a la medianoche. Y lo lindo de esto es que el carcelero y toda su casa creyeron en el Señor Jesucristo. Toda una familia se convirtió al evangelio. ¿Por qué? Por la actitud de Pablo y Silas, por la actitud de dos evangélicos. Aleluya. Por la consagración de dos verdaderos cristianos, de dos verdaderos creyentes de Jesucristo. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Por el testimonio. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por el testimonio, hermanos, podemos ganar a muchas almas para Cristo. Aleluya. Pero tenemos que permanecer firmes en nuestra convicción, parados en la brecha. Aleluya. Aún a la medianoche, gloria al nombre del Señor. A la medianoche, hermano, en medio de las tinieblas, en medio de la penumbra. Gloria al nombre del Señor. Tremenda historia, impactante, hermano. Entonces, ¿qué diremos a estas cosas, mis amados? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia que no escatimó a su propio Hijo, pero lo entregó por nosotros. ¿Cuánto más no nos dará todas las cosas libremente con Él? ¿Quién traerá cargo ante el Dios omnipotente? Él es quien nos justifica, aleluya. ¿Quién es aquel que nos condena? Es Cristo quien murió y así también ha resucitado. Gloria al Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni calabozo, ni cepo, ni cadena, ni angustia, ni persecución, ni coronavirus, ni COVID-19, ni cuarentena, ni pandemia, ni hambre, ni desnudez, ni dolor o espada. Escrito está. Aleluya. Por ti fuimos azotados todo el día, como ovejas fuimos llevados al matadero. Pero en todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos amó. Pablo decía, estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni lo porvenir, ni altura, ni profundidad, ni anchura, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese amor eterno de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Quiero terminar con esto, mis amados. Si estás atravesando una situación imposible, si crees que estás atravesando una situación difícil, y más que difícil, imposible, tienes que empezar a alabar a Dios. Tienes que levantar un cántico de alabanza al Señor. Eso que llevas por dentro, aleluya. Cuando alabamos al Señor en medio de la crisis, a través de esa situación adversa, aleluya, cosas empiezan a suceder, hermano. Cuando nada parece salir bien, puedes alabarle, hermano, al Señor, aún a la medianoche de tu vida. Quizás estás pasando por tinieblas. Quizás estás pasando por momentos muy oscuros. Quizás en estos momentos estás allí a la medianoche. Pero a la medianoche, hermano, tienes que levantar tus manos. Mi hermana, mi hermano. Aunque tengas 1000 problemas, aunque no tengas fuerzas, tú tienes que seguir adorándole a Él, aleluya.
Tienes que seguir levantando tus manos, aleluya, en señal de rendición a Dios, porque Él sigue siendo Dios, el Dios del universo. Aleluya, aún en las peores circunstancias. Y a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios lo conoce todo. Él sabe por la situación que estás atravesando. Él sabe por la enfermedad que estás atravesando. Él sabe lo que estás padeciendo, aleluya. Él sabe hasta dónde puedes aguantar, mi hermano. Pero tú aguanta, tú sé valiente, tú fortalece en el Señor. Busca la fortaleza en el Señor siempre. Porque la fortaleza de nuestra vida es Jesucristo, aleluya. Él no te abandonará, Él siempre estará allí, pero tienes que alabarle en medio de la prueba. En la prueba alaba a Dios. Tienes que adorarle, tienes que hablar con Él, aleluya. Así sea a la medianoche. Así sea en la oscuridad, así sea en la penumbra, así sea en la soledad, así sea en la escasez, en la enfermedad, en medio de la deuda, en medio de la tormenta, en medio de esa situación adversa, aleluya. A la medianoche, tú alaba a Dios. En la prueba alaba a Dios. Si estás sufriendo, alaba a Dios. Si estás llorando, alaba a Dios. No importa la situación que estás padeciendo, tú alaba a Dios, aleluya. Porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, aleluya. Si estás pasando en estos momentos por la medianoche, pues a la medianoche alaba a Dios. Aleluya. Él es digno de suprema alabanza. Y dice mi Biblia en el Salmo 22 que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si quieres sentir la presencia de Dios, alaba a Dios. La Biblia dice cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Pablo y Silas, hermano, hicieron el culto, uno de los cultos menos asistidos de la historia. Solamente estaba Pablo y Silas. Pero allí estaba la presencia de Dios. La mismísima presencia de Dios. Aleluya. A la medianoche. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Soy el pastor William Gutiérrez, desde la península ibérica de España. Feliz inicio de semana. Un abrazo fraternal para todos a la distancia. Sigan siendo felices. El hermano William les dice.